Al comenzar el día, encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amables oyentes y amados hermanos en Cristo Jesús, bienvenidos una oportunidad más al disfrute del alimento diario. Nos encontramos en la serie Los Ministros del Nuevo Pacto, tomo Embajador de Cristo, semana 3. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amados hermanos, amados oyentes, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3, que nos dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Amén, sí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Amén. Bendito sea, amén. Bendito sea el Dios y Padre, amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Padre de misericordias, amén. Él es misericordioso. Sus misericordias se renuevan cada día, aleluya. Y Él es Dios de toda consolación, amén. Alabado sea el Señor, amén. Él es Dios de toda consolación, amén. El Dios que consuela a los humildes, amén. El Dios que consuela a los humildes, amén. Como vimos ayer, Pablo se sometía al campo de acción que el Señor determinó para él. En el versículo siguiente se continúan mostrando las limitaciones que el apóstol Pablo sufría. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Las restricciones de Pablo eran tanto exteriores como interiores, temores. De la misma manera, somos atribulados por circunstancias difíciles en nuestro alrededor y por conflictos internos. Las presiones son enormes y podemos estar tristes, pero no nos desanimemos, pues hay esperanza para nosotros. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. ¡Aleluya! Esto el Señor nos habla en 2 Corintios, capítulo 7, versículos 6 al 7. Amado oyente, a pesar de las tribulaciones, no se desanime. Nuestro Dios es aquel que consuela a los humildes. Él nos alienta a no desfallecer, sino a proseguir. Él nos alienta a no desfallecer, sino a proseguir. Por tanto, en vez de mirar las situaciones y presiones, miremos al autor y consumador de nuestra fe, Jesús. Nuestro Señor Jesús, alabado sea el Señor.
aprendamos, como el apóstol Pablo, a someternos a las restricciones del Señor. Pablo deseaba ir a Roma para predicar el Evangelio, pero no pudo. ¿Por qué? Porque estaba bajo la restricción de Dios. Amén. Pasado un tiempo fue a Roma, pero en cadenas, y allí predicaba en su casa, en una prisión domiciliaria. Las cosas no salieron como él planeó. Él también quiso ir a España, que en aquella época representaba lo último de la tierra. El mismo Jesús había dicho a sus discípulos que ellos serían sus testigos, tanto en Jerusalén como en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces quiso ir a España, pero nunca llegó porque Dios no se lo permitió, ¿verdad? El hermano Watchmani, un siervo muy usado por Dios, trazó un plan de evangelización para toda China continental en 20 años. Él quería crear un ejército de evangelistas, saliendo de las 3 ciudades portuarias más grandes esparcidas a lo largo de la costa de China, donde estaban las 3 iglesias más grandes, para alcanzar el centro del país, de donde saldrían de nuevo para conquistar el resto de China. Sin embargo, no pudo ejecutar el plan, pues estuvo 20 años en prisión, como una semilla, para que el vivir de la iglesia, el ministerio del nuevo pacto, pudiera propagarse por todo el sudeste asiático, Asia y después por el occidente. El hermano Ni no realizó su deseo de evangelizar China en 20 años. Él estuvo en prisión durante 20 años, pues Dios lo restringió. Oh Señor Jesús. El hermano Dong también fue un ejemplo de sumisión. Muchos le preguntaban si iríamos a los países musulmanes para predicar el Evangelio, y él respondía lo siguiente: de donde Dios nos llame y a donde Dios nos envíe, allá iremos. Si Dios no nos llama, si Dios no nos envía, nosotros no iremos. El hermano Dong sabía exactamente lo que Dios le demarcó y no excedió el límite. Esto es algo tremendo. Queridos hermanos, Dios seguramente le demarcó al hermano Dong Sudamérica, Europa, Norteamérica, Centroamérica, África y Asia. Hoy estamos en este ministerio, por tanto aprendamos a someternos a la restricción de Dios. Alabado sea el Señor. Frente a todo este contexto, ¿cuál es nuestra comisión en la expansión del Evangelio? Ciertamente, no somos un movimiento de masas que tiene el propósito de ganar multitudes de personas superficiales que solo buscan el Evangelio de la prosperidad. Por el contrario, la comisión que Dios nos dio es una puerta estrecha y un camino angosto. Es la palabra profética. Amén. Es la palabra profética. Es vivir la realidad del reino de los cielos para hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Amén. Por tanto, sometiéndonos a los límites que el Señor demarcó para cada uno de nosotros, seremos bendecidos. Amén, hermanos, seremos bendecidos. Gracias al Señor por la preciosa palabra de este día. El Señor es un Dios de toda consolación. Él consuela a los humildes. Muchas veces somos atribulados y pasamos circunstancias difíciles. Mas gracias al Señor, Él nos consuela. Podemos ser confortados por nuestro Señor. Aprendamos, como el apóstol Pablo, a someternos también a las restricciones del Señor. Así como Él
deseó ir a Roma para predicar el Evangelio, pero no pudo por causa de la restricción de Dios. Así también el Señor nos llama a predicar, a hacer su obra donde Él nos envíe. Si el Señor nos llama, diremos: heme aquí, Señor, envíame a mí. El Señor estableció límites para nosotros, demarcados, y si realizamos la obra del Señor dentro de estos límites, seremos bendecidos. El Señor traerá mucha bendición. Alabado es el Señor. Que el Señor lo guarde y lo bendiga abundantemente. Amén. Los esperamos el día de mañana. Jesús es el Señor.